En este vídeo vamos a aprender a realizar aplicaciones Qt que se conectan a una API REST y descargan datos. Nuestra aplicación enviará una petición a una API REST, la API REST contestará un archivo o un fichero o una información y seremos capaces más tarde de procesarla. Para ejemplificar esto voy a usar el navegador y en el navegador voy a escribir aquí una URL de un sitio web en Internet donde hay una API REST de acceso público. En este caso la URL consulta acerca de datos de compuestos químicos y aquí pongo la URL y al pulsar intro el navegador realiza la petición y muestra la respuesta recibida. Esta respuesta recibida o este fichero que hemos recibido es en formato XML. Voy a modificar levemente la URL y voy a introducir un apéndice para indicar que quiero un JSON, que es como esta API concretamente funciona, y aquí puedo ver el fichero recibido. Esta es la información recibida, es un fichero en formato JSON con información sobre compuestos químicos, etc. Bueno, nuestra aplicación Qt va a tratar de reproducir esto que acabamos de ver. Vamos con ella y tengo un esqueleto ya de una aplicación muy sencilla, muy simple. Como siempre tenemos un fichero main. Desde main me creo un objeto de ventana principal que es un QMainWindow desarrollado en este fichero .cpp y .h, ventana principal.h, ventana principal.cpp. No tiene nada de especial, esto debería saberlo hacer. El único detalle es que he utilizado el designer, por eso ves aquí restos o ves el efecto de haber utilizado el designer y hay un include especial. También tengo un setupui como primera instrucción en el constructor de la ventana principal, que son cosas típicas de haber utilizado el designer. Toda la funcionalidad o todo el trabajo de realizar la conexión y recibir los datos, etcétera, los vamos a realizar en una nueva clase llamada API-Client que voy a tener en estos dos archivos, API-Client.h y API-Client.cpp, donde hago la clase. Por ello, ves en el constructor que creo un objeto de tipo API-Client. Este objeto no me guardo el resultado de new en ninguna variable porque sencillamente aquí no lo voy a manipular. Toda la demostración va a ocurrir a raíz de esta creación de este objeto. Es decir, que cuando llame al constructor, aquí vamos a iniciar los pasos para realizar la conexión, la petición, vamos a ser capaces de recibir una respuesta, mostrarla y ya está. Bueno, pues pasamos ya a analizar un poco los elementos de nuestra aplicación. Tenemos la clase API-Client, he hecho que herede de QObject porque me interesará en el futuro que esto emita señales. Por eso he puesto public QObject y he puesto aquí un include para que de momento pueda compilar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentar las clases y los objetos claves en una conexión. Y el primer elemento clave es de tipo QNetworkAccessManager. De esta clase me voy a crear un objeto y voy a creármelo aquí, voy a crearme un puntero llamado manager a un objeto de QNetworkAccessManager. Este objeto es el responsable de gestionar y mantener viva una conexión, controlar el estado en el que está, iniciar la conexión, etc. Pero no es el objeto que va a contener los detalles de la conexión. Concretamente, fijémonos, por ejemplo, que antes, al hacer la demostración, he puesto aquí en el navegador una URL. Esta URL es un detalle de la conexión, es el destino de la conexión. Asimismo, he puesto aquí en la línea de la propia URL un apéndice, una variable, y esta variable viaja o debería ser información que viaja en la cabecera de la petición. Bueno, pues todos estos detalles no se gestionan aquí. Los gestiona otra clase que voy a poner a continuación aquí, que es la clase QNetworkRequest. Voy a copiar el include y a ponerlo aquí, aunque no había falta ponerlo aquí en realidad, pero bueno, estoy presentando. Objetos de esta clase, los objetos de esta clase son los que van a tener todos los detalles de la URL a la que nos conectamos, qué tipo de cabecera. En algunos casos podemos realizar conexiones y enviar datos. Por ejemplo, cuando haces una conexión para subir un archivo, envías el archivo.
Bueno, pues todos esos detalles de cada conexión particular se meten en un objeto de QNetworkRequest. Bueno, volvamos entonces a este objeto y vamos al constructor, vamos a guardar, vamos al constructor, y en el constructor de este objeto me voy a crear un objeto de este tipo QNetworkAccessManager. Le paso this porque este objeto es el padre de este otro. Esto es habitual, es igual que el método, que el elemento parent que recibimos por argumento y con el cual inicializamos la clase padre. Bueno, pues este tipo de padre es también aquí esperado. Bueno, pues ya tengo el manager y a continuación aquí lo que vamos a hacer es preparar los detalles de la petición, porque este QNetworkAccessManager va a gestionar la conexión, pero no hay detalles. Vamos entonces a crearnos un QNetworkRequest y en este caso puedo hacer un puntero, pero también en este caso en particular podría no hacerlo. Por tanto, el request puedo crearlo así, obviamente aquí con un new, o puedo, y voy a hacerlo para hacerlo un poco diferente, voy a crearme un request y voy a hacer el request sin un puntero. Esto es importante y estoy poniéndome serio porque este objeto va a morir al final del constructor. Y muchas veces no podemos dejar que eso pase, como por ejemplo con manager. Manager no podemos dejar que muera al final del constructor. Por eso he hecho un puntero y por eso he hecho new. Bueno, pues ahora request es momento de establecer los detalles de la petición. Por tanto, hago request y el detalle más importante es la URL. Utilizo el método setURL para aquí especificar una URL que será la cadena a la cual me voy a conectar. Voy a poner esto así. Ahí está la cadena, el copiado y pegado obviamente. Aquí estoy especificando a dónde nos tenemos que conectar. Lo que pasa es que analiza la documentación y ves que en el argumento se espera un objeto de tipo QURL. Y esto no es un QURL, ni siquiera es un QString, ni siquiera lo es una string de C. Y lo que tenemos que hacer es inicializar una QURL, voy a hacerlo así, y lo voy a hacer aquí dentro, en la propia línea. Voy a hacerla un poco más grande la ventana para que esto no salte, así. Bueno, pues creo la URL aquí dentro y es la URL la que le paso al método setURL de la petición. Hemos dicho que la petición puede tener datos en la cabecera. Voy a utilizar otro método para especificar un dato de la cabecera. Lo tengo aquí, voy a pegarlo aquí. Por ejemplo, el método setHeader, en el cual pongo un atributo de la cabecera y su valor. En este caso, como me gustan el formato JSON, es preferible, pues uno de los elementos que voy a indicar es que el contenido del header de la cabecera es JSON, y voy a utilizar otro método de la clase request, aquí está, setRowHeader, donde especifico una cadena, donde especifico un atributo de los que quiero meter en la cabecera, y otra cadena donde especifico el valor de ese atributo, todo ello metido en la cabecera. Esto podría continuar y sería la configuración de la petición que voy a realizar. A continuación ya tengo la petición configurada y tengo el manager. Lo que vamos a hacer es utilizar el manager y puedo utilizar aquí método post o método get para realizar la petición. Obviamente hay más, pero estos dos son los más conocidos. Dado que la petición que voy a realizar es la más simple, en la cual no envío datos, solo envío una cabecera de petición, debo utilizar el método get. Si quisiese enviar datos, utilizaría el método post y aquí pondría la petición y a continuación los datos. Estos datos son los que en este ejemplo no tenemos. Por tanto, voy a volver al método get
y voy a especificar aquí la petición request. Y esto es, fijémonos cómo el manager se usa para lanzar o activar una petición, pero el detalle de la petición concreta está aquí. Muy bien, ya está la petición hecha. Cuando yo lance el programa, esto se ejecutará. Es el constructor de un objeto API Client que estoy aquí creando y por tanto esto se ejecutará y se realizará una petición. Esto realmente funciona, pero obviamente solo es la parte de enviar la petición. Falta la parte de recibir una respuesta. Falta esa parte. Y aquí hay que pararse a pensar y darse cuenta de que estamos haciendo un programa que envía una petición. Esa petición toma mucho tiempo en la vida del programa porque tiene que viajar hasta el destino, el servidor remoto tiene que procesar, tiene que preparar una respuesta y enviarla. Mientras que este constructor se ejecuta fulminantemente, es decir, después de esta línea, el constructor termina. Y lo que podríamos pensar quizá es que si el manager tuviese un método que fuese reply, vamos a imaginarlo, con la respuesta, y yo quisiese aquí de alguna forma hacer algo así, datos o datos respuesta, si quisiese hacer esto, me estoy imaginando, si esto existiese y me devolviese unos datos de respuesta, por ejemplo, unos datos de respuesta en un qbyte array, que es un tipo de dato muy plano, es un array de bytes, es lo más básico que hay. Bueno, pues esto no funcionaría, porque después de ejecutar el request, inmediatamente consultamos los datos de respuesta. Y este funcionamiento no es síncrono, esto continúa ejecutándose, y esto significa que esta línea se ejecutaría inmediatamente después de esta otra sin tener los datos recibidos en mi computador. La petición todavía está, digamos, en su curso. Posiblemente el computador es tan rápido ejecutando esto que ni siquiera ha salido por la tarjeta de red la petición. Entonces la forma de gestionar la respuesta ha de ser mediante algo más asíncrono. Concretamente, el método habitual aquí en Qt son señales y slots. Es decir, el manager es un objeto que no finaliza su vida aquí, al revés, ahora ha empezado a trabajar. Pero el manager va a estar pendiente de recibir la respuesta y cuando reciba la respuesta emitirá una señal. Y esta señal la podemos tener preparada, conectada con un slot para reaccionar cuando llegue esa respuesta. Y esto, pues voy a hacerlo antes del get, porque es lo correcto, y voy aquí a añadir un connect, y aquí voy a conectar del manager, voy a conectar la señal finished, voy a conectar la señal finished, voy a escribirla bien, y voy a escribirla como hacemos recientemente en el curso, utilizando C++. Entonces voy a escribir la señal finished de el objeto manager. Hay que poner aquí, como sabéis, el ampersand delante. Bien, pues esta señal la voy a conectar, obviamente, con un slot de mi objeto, de esta clase. Voy a poner el dis aquí debajo y aquí voy a volver a poner, o voy a poner un slot, voy a poner slot respuesta finalizada o de respuesta recibida. Muy bien. Esto utilizando lo que conocemos ya de C++. Antiguamente, o con la forma antigua, aquí pondríamos signal, pondríamos finished, y aquí pondríamos QNetwork reply asterisco, que es lo que devuelve esa señal. Vamos a separarlo para leerlo mejor y poder explicarlo. Y esto lo conectaríamos a this slot respuesta recibida, y obviamente hay que encajar los argumentos, el tipo de los argumentos, reply asterisco, pam pam pam. Bueno, son dos formas equivalentes, iguales,
Esta es utilizando el mecanismo signal y slot existente en Qt, y esto es algo que C++ ya permite y que no requiere estos inventos de signal y slot propios de Qt exclusivamente. Es lo mismo. Me gusta más esta forma a la hora de aprender porque veo explícitamente el tipo de retorno de la señal o el tipo del argumento de la señal y el tipo del argumento del slot. En este caso no se ven y hay que ir a la documentación para asegurarse de qué es lo que esto emite y qué es y cómo tenemos que declarar nuestro slot. Bueno, pues ya lo tenemos claro. Vamos entonces a nuestra clase y aquí vamos a crearnos un private slots y vamos a crearnos el slot void slot respuesta recibida y aquí network reply asterisco. Al añadir un nuevo puntero debo hacer el include correspondiente, include network reply. Muy bien, ya tenemos declarado este slot, vamos a implementarlo y vamos aquí void API client slot respuesta recibida network reply y aquí pues reply. Vamos a poner el argumento en inglés para que coincida con la documentación y ya tenemos aquí el slot. Bueno, pues ahora sabemos que este slot se ejecutará cuando el manager emita la señal finished. La habremos conectado bien de esta forma o bien de esta forma. Aquí dejo las dos, son equivalentes. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? La respuesta, y la tenemos ya. Es decir, esto se ejecuta cuando la respuesta ha sido recibida totalmente. Lo que vamos a hacer para recibir la respuesta es crearnos un objeto de tipo QByteArray y aquí lo que tenemos que saber es que QNetworkReply, si ves la documentación, es una clase que hereda de otra clase llamada QIODevice, QInput-Output-Device. Es decir, esto es un dispositivo, es como un archivo, es como una conexión de entrada-salida de teclado, de dispositivo, etc. Entonces la puedo manipular como si manipulase un archivo, como si manipulase cualquier conexión de entrada-salida. Y concretamente tiene el método readAll que lee todos los datos disponibles y los devuelve en un array de bytes. Es decir, aquí voy a ponerme datos. Se me había olvidado declarar los datos. Bueno, pues ya lo tengo. Me declaro una variable datos de tipo QByteArray donde recupero todo lo devuelto por esta llamada. Y ahora estos datos hemos quedado que quiero mostrarlos. Bueno, pues mostrarlos como una cadena de texto, hay que convertir esto a texto. Voy a crearme un texto, y este texto es voy a copiar a partir de datos, voy a crearme un QString, hacerlo así para que quede muy claro. Me creo un texto y lo copio encima de texto. Y ahora, utilizando siempre nuestro amigo, al cual voy a poner aquí el include QDebug, pues aquí voy a poner QDebug datos recibidos, texto. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Tan solo indicar que aquí hay que poner QObject, la macro, para que el slot funcione. He cambiado también el slot a public para evitar problemas, porque es un slot que se llama desde fuera. Entonces, bueno, pues por si acaso lo tengo así. Y lo que voy a hacer antes de ejecutar es pues desactivar una de las dos formas para no hacer el payaso y que funcione solo una de las dos. Pues bien, esto voy a compilar y ejecutar. Voy a compilar solo, a ver que verifique que todo funciona. Esto ha compilado. Muy bien, ha compilado. Voy a limpiar la pantalla y ahora voy a ejecutar. Y fijémonos lo que muestra. Datos recibidos, y aquí muestra el mismo churro que habíamos visto cuando hemos accedido
al navegador. Aquí lo tenemos, aquí. Todo esto es exactamente lo mismo que obtenemos aquí, aunque quizá lo que nos está mostrando son unos caracteres de escape para que detectemos las comillas que vayan en el texto y las diferenciemos de las comillas que pone el mismo QDebug. Bien, ya lo tenemos todo. Puedes parar el vídeo aquí ya y dar por finalizada la lección. Lo que pasa es que quedan cositas por hacer y siempre queda pues un poco de limpieza. Y la limpieza viene porque todo esto que hemos hecho aquí, es decir, preparar una petición, ponerle unas características, unos datos, especialmente una URL, y efectuar la llamada. Esto no estoy incluyéndolo en esta explicación, es decir, el connect podemos dejarlo al principio por aseo, y una vez creado el manager podemos hacer la conexión y ya está. Pues bueno, todo esto es propio de una petición, y tú en tu aplicación vas a hacer muchas, porque va a estar la aplicación consultando datos una y otra vez, y quizá vas a consultar un dato y después otro y después otro. Entonces todas esas consultas van a tener cada una de ellas un request diferente, pero todas pueden utilizar el mismo manager. Es una práctica posible, es buena, y por tanto lo que aquí habría que diferenciar es lo que hacemos una vez de lo que hacemos varias. Y lo que hacemos varias, que es esto, pues mejor nos lo llevamos a otra función. Esta otra función, que la voy a llamar aquí, por ejemplo, consultar API, vamos a llamarla así, pues esta otra función la voy a hacer aparte, y en ella es donde voy a poner el código que acabo de cortar, y voy a ponerlo aquí. Y este momento es el que veo todavía más necesario. Este connect lo voy a quitar de aquí, por supuesto, no tiene sentido, pero sí que lo voy a dejar aquí comentado. Este código es el que se ejecuta cada vez, por tanto yo puedo reutilizar la función, aunque esta función tiene un problema, y es que no está parametrizada, siempre consulta a la misma URL, siempre. Entonces pues me puedo hacer otra por no deshacer esta, aunque esta no tiene sentido, la voy a dejar estar para mostrar otra posible, que es esta, en la cual sí que parametrizo y pongo URL consultada como la URL a la que voy a consultar, y aquí sencillamente lo que pongo es la URL consultada, de forma que realizo una petición, y esta petición ya es variable. Por supuesto, estas dos funciones habrá que declararlas, estos dos métodos habrá que declararlos aquí, y además serán públicos porque van a ser utilizados desde fuera, y los voy a dejar ya como parte de esta clase, aunque esta, que no tiene argumentos, pues ya hemos dicho que no tiene sentido, siempre consulta lo mismo. Muy bien, este es un detalle que es importante porque vamos a tener que utilizar esto, y precisamente porque vamos a tener que utilizar esto, esta clase que estamos haciendo API Client, pues ya lo dice su nombre, es un cliente para la API, pero no va a ser el responsable de interpretar los datos. Tan solo los recibe aquí, y cuando los recibe los deja disponibles por si alguien quiere consultarlos. Por lo cual, el siguiente paso inmediato es, por ejemplo, tener aquí un QbyteArray, datos o resultado, o respuesta, datos respuesta. Vamos a indicarlo aquí. Esto es parte de la clase. Voy a poner el include QbyteArray. Esta es parte de la clase, y estos datos son los que, o esta variable es la que voy a utilizar para guardar los datos. No me declaro una variable local porque una variable local pues no tiene la vida necesaria. Esta es una mejora, y ahora si esta clase la utilizásemos desde otra distinta, esta otra distinta podría consultar datos respuesta. Pero vamos a ir más allá. Vamos a aquí crearnos unas señales, y voy a crearme una señal que se llame respuesta, voy a llamarla señal respuesta
lista y aquí un kubyte-array datos como datos de respuesta. Entonces esta señal la puedo emitir en mi clase cuando yo a su vez recibo una respuesta. Y aquí voy a hacer un emit de la clase respuesta, señal respuesta, voy a copiar y pegar, y lo que voy a hacer es pasar los datos respuesta. Bueno, estas son las dos mejoras posibles y obviamente no vamos ahora aquí en esta lección a hacer más, eso lo reservamos para el siguiente vídeo, pero ya hemos preparado casi completamente esta clase que tiene una señal que va a emitir cuando estén los datos de la respuesta recibida. Y hasta aquí el vídeo de esta clase.